Hablarles de, bueno, le comentábamos antes que la Feria del Libro en San Roque comienza mañana ya, ¿eh? Y hay muchísimas actividades preparadas en torno a ello. Va a ser una semana que se va a vivir intensa desde la Alameda Alfonso XI, donde se va a ubicar una carpa, se van a poder firmar libros y bueno, va a haber presentaciones, los niños también van a tener su protagonismo en la Feria del Libro. Y entre todos los actos que hay programados hay uno para el día 14 de mayo y es la presentación de un libro que les vamos a presentar, valga la redundancia. Aquí con nosotros está su autora, una linense, que se llama Galaxia López Fernández. Le voy a dar la bienvenida. Pues Galaxia, encantada muy de estar buena. aquí, buena. Y de conocerte sobre todo, ¿no? Y de Igualmente. traernos un libro muy, pero que muy interesante que nos vas a presentar en la Feria del Libro. Así es. El Hada del Sexo El Hada del es Sexo. mi primer libro, Ujú. aunque ya tengo 3 obras registradas, pero es el primero que edito y bueno, es un poco cumpliendo un sueño. Ujú. Así que estoy en una nube. Cuéntanos qué es el Hada del Sexo. Pues mira, El Hada del Sexo es un librito muy fácil de leer, consta de 12 relatos, son relatos eróticos y un cuento para adultos. Ajá. Entonces, narrativa, a mí me gusta llamarlo narrativa retro. Si vemos en la portada aparecen dos Los dos rombos, rombos, que a me los ha que llamado la tenemos una atención edad, además. pues ya nos está diciendo de qué va, ¿no? Y sobre todo es un libro, claro, mucha gente pensará, bueno, literatura erótica ya existe, ¿no? No has descubierto nada. Pero este libro es diferente porque el formato relato hace que en 3 o 4 páginas el lector encuentre un final. Todas son historias diferentes, no es una misma historia que te tienes que leer el libro entero para descubrir el final. Y después tiene un estilo muy burlesco, con ese humor de un poco como Lina Morgan, de ridiculizar ciertas situaciones, ¿no? Y por qué no decirlo, puede ser también un poco terapéutico, porque es verdad que hay parejas que, bueno, por muchos motivos, pues a lo mejor esa etapa, esa fase de su vida la tienen un poco mermada o un poco apagada y bueno, puede servir un poco como juego, como herramienta. Además es una literatura que se consume mucho y que además no pasa en el tiempo, Hombre, es que si el ¿verdad? sexo pasa, Por eso te entonces no digo estaríamos aquí. que siempre, por mucho que se diga, no descubres nada, como decía, Claro, pero que no es una literatura que pasa, o sea, que está ahí, muy viva, claro, es algo que afortunadamente. afortunadamente, porque es que si no, no dejaríamos de existir, ¿no? Y que Prácticamente. tan importante es en la vida, Sí, ¿no? es verdad que hay muchas personas, bueno, Muchos tabúes, sí, sigue habiendo. Yo he escuchado de todo, desde que el libro sale un poco más del erotismo y se mete un poco más en pornografía, hasta, bueno, que no es para tanto, ¿no? Entonces, cada uno que decida lo que le parece, es verdad que hay relatos que son un poco más groseros, es un lenguaje muy explícito, muy claro, más como pensamos y practicamos que como normalmente hablamos de sexo. Entonces, es un poco para eso, para que sirva de herramienta, para que te lean, para tú leer. Está diseñado para leer en voz alta, para esas cosas que quizás no nos atrevemos a pedir, pues lo estás leyendo, no se lo estás pidiendo, ¿no? Y siempre desde el humor, buscando la risa y las situaciones ridículas. Ujú. ¿Por qué sobre sexo? Pues mira, sobre sexo, yo siempre he pensado que el sexo y el drama vende. Mucha gente cuando supo que iba a editar mi primer libro, al saber que estaba malita, ¿no? Que padecía un cáncer, pues pensó automáticamente que iba a tratar sobre el cáncer, sobre mi experiencia. Y cuando vieron que era un libro de relatos eróticos, pensaron que me había vuelto un poco loca. La verdad es que el libro llevaba 20 años escrito y surgió un poco para sorprender al que hoy sigue siendo mi marido, hace 23 años. Ay, qué gracia. O sea Entonces, que esa es la esto lo historia. tenías tú ahí ya en un Sí, cajón como aquel que exacto, dice. estaba en un cajón y al tener tiempo, porque estuve de baja mucho tiempo, pues decidí que la mente la tenía que centrar en otra cosa y saqué esto del cajón y lo llevé a cabo. Y la verdad que me está sirviendo a mí misma de terapia, de tabla de náufrago. Ajá. Pues fíjate, ¿no? Lo que decíamos antes, que no pasa, la lectura Exacto. erótica prácticamente no pasa, tampoco pasa nada con lo pecaminoso, ¿no? Que le cree la gente que todo esto es lleno de tabúes y que no se puede entrar, ¿no? Qué No, absurdo, ¿no? mira, tengo comentarios de Cuando es todo vida, tipo. es vida. Una de las primeras personas que me habló, que además es un libro que yo entiendo que es un poco complicado que la gente comparta, ¿sabes? Porque es eso, por los tabúes que estamos hablando. Entonces, Ujú. uno de mis primeros seguidores es un señor católico apostólico romano que se dedica además
a hacer buenas obras y lo compró como un regalo para su pareja. Entonces, es un libro para todo tipo de personas, para todo tipo de tendencias. No es un libro ni para hombres ni para mujeres, es un libro abierto y que cada uno se va a sentir protagonista de diferentes historias y eso lo va a vivir todo en primera persona. Algunos relatos son incómodos, por ejemplo, hay uno que es de un marido machista que acude a una casa de cita y meterte en ese personaje, pues hay muchas mujeres que les resulta muy incómodo, a mí la primera, ¿no? De hecho, ese hombre no tiene nombre, no le quise poner nombre en el relato, me parecía que no se merecía tener un nombre. Pero es eso, es un poco que no sea el típico rol, no son los típicos roles que podemos ver a lo mejor en una película o que estamos, ¿sabes? Harto de la enfermera, o las sombras el mecánico, de Grey, ¿no? ¿sabes? No tiene, muchas veces me preguntan también si tiene que ver con las sombras de Grey, si es un poco las sombras de Grey a la española. Pues no tiene nada que ver. La temática es otra, la manera de explicarlo es otra y efectivamente no es una trilogía ni es un libro gordo ni... No tiene mucho que ver con... Es más importante, ¿no? Porque como juega el papel la mente ahí, con la imaginación, el sexo. Claro, ¿verdad? Otros también tienen mucha fantasía y incluso toca la ufología, la fantasía empírica, la onírica. Hay muchos muy poéticos, son totalmente diferentes, no hay uno igual que otro. Y además necesario, ¿no? Yo creo que es necesario también el de tener los relatos eróticos y demás, ¿no? Es una herramienta más. Estamos en una época en que vamos en el coche y de repente nos sale una publicidad de un conejito travieso, de no sé qué, y después comprar un libro, por ejemplo, de relato es como, sigue siendo algo difícil de digerir para muchas personas. Sí, es cierto, y además no lo ves tampoco los expositores tan como lo ven los otros, ¿no? Sí, está siendo complicado. ¿Verdad? Es verdad, la difusión del mismo. Sí, está siendo un poquito difícil. Pero bueno, es lo que me hacía mucha ilusión que fuera el primero. Y bueno, ahora estoy con una novela y tengo escritas canciones, por ejemplo, poesías, un cuento infantil. ¿De dónde te viene Galaxia? Pues mira, en mi tema casa... de escribir, ¿quién te descubre? Siempre tenemos un mentor ahí. Pues mira, la verdad es que en mi casa hemos leído muchísimo. Qué bien, eso. He tenido unos padres que han sido una pasada. En mi casa nunca me han dicho al cuarto porque salieran los dos rombos en televisión. Entonces me vi todas las películas de Destape a muy temprana edad. Y se ha leído de todo, se ha leído desde Julio Verne hasta Bondanic o el Antiguo Testamento. Si llegaban los testigos de Jehová también se le abría la puerta. En mi casa, tengo que decirte, yo no soy una persona que tenga estudios, grandes estudios, no tengo una carrera, no tengo un grado, pero sí es verdad que, y animo a las personas que es verdad que el conocimiento, gracias por una parte, por otra es un poco... esa ventana que tenemos ahora, ¿no? Que el conocimiento lo tenemos en la palma de la mano para bien y para mal. Todo digital. Pero es verdad que también nos confunde, que nunca es tarde. Veces. La fuente hay que buscarla. Exacto. Entonces, esto, como a mí me gusta decir, es sexo real y no lo que a lo mejor tenemos más a mano en la palma de la mano, como digo yo. Y después el conocimiento, estamos a tiempo siempre. No hay que buscarlo solo en los colegios ni en las universidades. Yo no tengo titulaciones, pero es verdad que de lo que me ha gustado pues he seguido estudiando y seguiré estudiando siempre, como la psicología, historia del arte, un montón de temas. Entonces, por eso, yo siempre veía un papel en blanco y a mí me daba lo mismo escribir que dibujar, que el caso era hacer algo con las manos y si había un papel en blanco y un lápiz, yo ya lo tenía todo, era mi juguete favorito. Y qué complicado es el tema de la improvisación y para ti es fácil. Bueno, de que te llegue a ver, la inspiración musas, y la... Claro, si yo tuviera, yo siempre lo digo, si yo tuviera ahora con 46 años que escribiera la edad del sexo no saldría lo mismo, porque es verdad que esto es cuestión de hormonas, ¿no? Al fin y Yo al no sé cabo. si al final has tenido que retocar o... Hombre, se ha con tenido el paso que del tiempo, a lo mejor, ¿no? Sí, se ha tenido que corregir un poco, sobre todo, además a mí me gusta decir que es lectura para adultos, no para mayores de 18 años, pero es verdad que a mí nadie me ha catalogado el libro, a mí nadie me ha dicho esto tiene que ser literatura para adultos, pero lo he hecho yo para proteger un poco ¿sabes? Porque es verdad que hay palabras o sea, hay escenas que son un poco no violentas, pero sí un poco, en verdad, son reales, son temas reales, pero sí es verdad que he querido proteger un poco a la juventud. Y en ese sentido sí que se han cambiado algunas edades, sobre todo del cuento, porque el cuento sí que trata el sexo en la adolescencia. Entonces sí he tenido que matizar algunos puntos. ¿Y tú lo escribes con qué edad?
Pues esto está escrito hace 20 años, o sea, yo tengo 46, pues entre los 26, 25, 26 años, estoy recién casada y nace, ya te digo, como un juego. Fíjate. Quise sorprender a mi marido, escribí el primero, cuando lo leyó lo que me dijo fue que escribiera otro y cuando tenía 3 o 4 me dijo que lo tenía que publicar. Entonces, también eso es muy importante, encontrarte en la vida personas que te fomenten, ¿no? Y en vez de que te pongan vallas. También coincidió cuando ya lo tenía escrito, coincidió que yo estudiaba en un colegio de adultos. Yo saqué mi graduado escolar a mi edad y paré de estudiar, tuve una vida complicada. Entonces, cuando me calmé un poco, pues quise retomar. Saqué la ESO para adultos, saqué acceso a la universidad y fue en un colegio para adultos de la línea de la Concepción, en la Almadraba. Pues como curiosidad, la primera vez que esto se pasa en formato PDF es en uno de esos ordenadores del colegio, porque yo no tengo ordenador en mi casa. Es muy importante también que diga estas cosas y me parece que ayuda también, ¿no? Sí, sí, sin hay que duda. darle su sitio a este tipo de centro. Y la primera vez que yo llamo a una editorial, en aquel entonces, es desde el despacho de dirección de aquel colegio. O Para sea que estamos vea- hablando, fíjate, y además en el tiempo cuando la educación realmente ha cambiado tanto, y la Claro. educación sexual, Sí. casi que se veía que el padre era nuestro amigo, pasamos allí por aquel proceso, Sí. ¿te acuerdas de aquello? Y tanto. Y luego ya después, ¿no? Al volver el respeto del Papa, la educación Sí. sexual en aquel entonces un poco más abierta, ahora más Pero restringida. es que es Bueno, eso, ahora parece que la tremendo, educación ¿no? sexual otra vez como no hay ningún programa de educación Exacto, sexual. vuelve otra Es vez a como, estar hermético después del todo. pónselo y después del si da no da, Eh, parece eh, como que ya da igual todo, ¿no? exacto, Y ha yo creo que eso cambiado nunca ahí. está de más. Es muy importante también esa parte, Ujú. y es verdad. En mi casa es verdad que no hemos tenido ese tabú, en mi casa se hablaba de sexo y de religión como de cualquier otro tema. Qué bien, abrir la mente Sí, es lo mejor que hay pues ante sí. todo. Sí, porque al final nacemos sin perjuicio. Yo siempre he dicho que me di cuenta a tiempo que no era una mujer de principios, sino una mujer de finales. Ujú. Y yo soy de valores. Los principios yo creo que coartan y los valores te abren. Totalmente. Lo prohibido siempre te va a hacer, Exacto. sin duda alguna, pecar. Eso Exacto. lo tengo muy claro. En este tipo de literatura lo que sí es muy descriptivo, ¿no? Sí, Todo. sí, sí, sí. Yo creo que es, digamos, el éxito de esta literatura, que sea descriptivo, ¿no? No al igual que otra en un momento dado, ¿no? Exacto. Es que este libro es diferente por eso. Es verdad que puede resultar... A mí me está haciendo complicado de que la gente, el boca a boca, ¿no? Que se suele decir. Por ejemplo, 50 sombras fue un boom. Ujú. Tiende más al fetichismo, a la fotografía, es un tema más erótico propiamente dicho, pero claro, cuando escribes un libro como tú normalmente piensas, el decir lo he leído es poco como, vamos, por ponerte un ejemplo, tengo una compañera de uno de los tratamientos que tuvieron que hacerme que decía que había comenzado a leer 50 sombras porque el primer libro se lo encontró en un cuarto de baño de un aeropuerto. Entonces, claro, cuando Qué gracia. en una sociedad donde te dicen eso, vender un libro en el que salen palabras pues que son que se utilizan en esos momentos, pues no es fácil, pero es verdad que es lo más real que yo está mal que lo diga yo, pero es el relato erótico más real que he leído en mi vida. Y te estoy hablando, yo el primer libro que leo de erótico se llama, me parece que eran A solas los tres. A mí me encantó. Era verdad que tendía más al erotismo propiamente dicho, sin palabras tan malsonantes y sin... Pero sí es verdad. Y después, bueno, libros como La pianista, por ejemplo, a mí me ha encantado leerlo y que son relatos fuertes, pero sí que es verdad que te dejan un poco así en trance. Bueno, hablando de sexo te viene a la cabeza Lolita, ¿no? Claro, Y fíjense de cuándo está escrito. sí. Pero es verdad que son De novelas. formas de ver las cosas, también por la educación que tiene que ver mucho. Hombre, por supuesto, Galaxia. si en mi casa no hubiéramos tenido esa falta La de educación perjuicio, evidentemente esto no hubiera llegado nunca. Y después también he tenido la suerte de dar con una persona que en vez de cerrarme puertas me las abre y siempre me ha apoyado y jamás me dijo, quítalo, porque es verdad que ha habido una selección, había más de 12 relatos y un cuento. Hemos seleccionado, pero jamás me dijo, no lo publiques, ¿qué va a pensar la gente? O hay cosas, mira, por ejemplo, ahora con las redes, el primer Facebook que yo me he hecho, me lo he hecho para promocionar el libro. Yo no tenía ni Facebook. Te quiero decir que yo no he estado en las redes hasta hace muy poquito. Y es verdad que me pasa de todo.
tener como título La del sexo y la portada, que ves que es bastante sugerente, pues se supone que a mí ya me pueden mandar mensajes ofreciéndome o preguntándome si quiero relaciones o si... ¿Sabes? Que te pasa de todo. Pero también era algo que sabíamos que iba a pasar y entonces yo lo hablé con mi marido y le dije, mira, es que si hacemos esto va a pasar esto, esto y esto es lo más probable que ocurra. Él jamás en la vida me ha dicho, no vayas por ahí, me va a hundir la vida, que van a pensar en el trabajo. Nos ha dado siempre un poquito igual lo que pensara la gente. Es que si no... No te puedes quedar con las ganas de hacer cosas por exceso de vergüenza. Yo siempre digo lo mismo. Es que si no, no se A puede veces nos hacer. quedamos, no hacemos algo y no es ni por falta de actitud, ni por falta de ganas. Lo dejamos de hacer por exceso de vergüenza. Y eso no es algo que hay que intentar no quedarte, por lo menos intenta no quedarte con las ganas de hacer algo. Otra cosa es que lo consigas. Pero es que tenemos tanto miedo a equivocarnos que no hacemos las Sí, cosas por también. ello. Y no pasa nada. No Por pasa nada equivocarse por se empieza equivocar. otra vez, ya está. Exactamente. No pasa nada. Exactamente. No sé, Errores no. cometemos todos. ¿A que sí? Bueno, en lo que estás haciendo ahora, que estás en esa novela, que estás Pues ahí mira, en mente, estoy- ¿no has iniciado todavía o si estás ya Sí, plasmándola? ya estoy, voy, no me gusta decir por la mitad ni por la cuarta parte, pero bueno, tengo 46 años, la enfermedad que he tenido me hace suponer, aunque ahora me diga que soy catastrófica, que bueno, esto volverá y me gustaría, como digo yo, que me dé tiempo a editar esa novela autobiográfica. Y bueno, es un poquito, como te he comentado Vas a antes... escribir sobre ti. Sí, hay mucho de autobiográfico y después lo mezclo con muchas cosas que son ficción también, porque a mí me gusta llamar la biografía encubierta. Mi vida ha tenido buena parte dramática, entonces no me gustaría cargarme la vida de nadie vivo. ¿Tú crees que no se van a dar cuenta? Estoy intentando que no, y creo que lo voy a conseguir. Creo que incluso propias personas que me conocen bastante de cerca y familiares y amigos incluso van a tener dudas de qué pasó en realidad y qué no pasó de verdad. Yo creo que se requiere de un gran valor para escribir sobre uno mismo. Porque, ¿verdad? Bueno, por otra parte Los es lo más recuerdos fácil, parece ¿no? que están ahí, pero Sí, a ver, te vuelven pasa a factura, resurgir sí. y Sí, son me está momentos sirviendo buenos, de momentos terapia, malos. pero también pasa factura. Ah, Pero ya. me pasa igual con esto, ¿eh? Muchas personas me preguntan, ¿pero esto ha pasado de verdad? Bueno, pues me gusta decir que hay relatos que, todos los relatos tienen algo que pasó de verdad. De ahí a que cómo se desarrolla y al final de la historia haya pasado así, pues no. Claro. Pero sí es La verdad ficción que... siempre es bonita, ¿no? Tenerla también. Claro. Sobre todo en También la es lectura. hay cosas muy graciosas porque una amiga mía, que es casi mi hermana, tengo una que es mi hermana y otra que es casi mi hermana, ¿no? Que son dos amistades que conservo del cole. Y me hacía mucha gracia porque que por cierto, le regalé el libro y al rato me dijo, ya me lo he leído. Digo, pues muy mal, este libro hay que leerse un relatito todas las noches y lo digieres mejor, lo disfrutas más. Bueno, ya me lo he leído. Te tengo que preguntar, ¿pero esto pasó de verdad? Y me hacía mucha gracia porque los que son más de ficción decía que tenía tantos detalles que parecía que eso tenía que ser cierto. Y después lo que tenían más de realidad decía que ni por un asomo eso podía haber pasado. Entonces me lo pasé muy bien. Así que escribir sobre uno mismo, bueno, es gratificante porque, como digo yo, vomitas, ¿verdad? Te desahoga, te sirve de terapia. Pero después sí es verdad que pasa factura. Sí. Hay muchas veces que tengo que parar. A lo mejor mi marido me pregunta, ¿llevas 2 semanas que no has escrito? No, déjame que lo que he escrito necesito un poquito... Hay que madurarlo. Sí. Hay que madurarlo. Bueno, estarás con nosotros el día 14. Cuéntanos un poquito, por la tarde, creo que es, ¿no? Es a las 12 de la mañana en la por carpa la de mañana. la feria. Sí, O sea y- que vas a estar firmando además también. Sí, haré una pequeña Ah, qué bien, qué presentación, las personas podrán hacerme preguntas, no sé si lo cubriréis. Sí, por supuesto, ahí estaremos. Y estaré firmando ejemplares. Además, creo que va a ser la última presentación ya que haga, porque como te digo, estoy un poquito cansada y quiero centrarme más en la novela. Me Muy bien. gustaría, a ser posible, antes de que acabe el año o principio del año que viene, tener la novela ya para publicar. Entonces me tengo que centrar un poquito. Pues muy bien, 14 de mayo, 12 del mediodía, en la carpa instalada en la Plaza Alameda Alfonso XI, Día del Libro, Semana del Libro que organiza San Roque. Muchísimas gracias, Galaxia. A Ha sido vosotros por un invitarme. placer tenerte aquí, que nos cuentes un poquito. Para el próximo te Igualmente. espero. Cuando ¿vale? quiera. Y que Muchas nos cuentes gracias. un poquito también de Galaxia, ¿no? Sobre todo a conocerla, ¿no? Que ya digo que se requiere de valor para poder contar la vida de uno mismo, ¿no? Sobre todo cuando ha sido un poco así turbulenta, vamos a dejarla así mejor.
Muchísimas gracias, de verdad. A vosotros. Y a ustedes que nos marchamos, no hay tiempo para más, y para decirles que mañana volvemos a estar con todos ustedes aquí en Tu Mañana. Chao.